Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que por ahí se les pegue la gana verme o encontrarme. Un saludo. Viene una segunda parte de lo que habíamos estado platicando de los términos de pueblo, nación, Estado, ¿no? Y me había quedado en esa parte del Estado. El Estado, que habíamos dicho, es una organización humana, una organización de monitos estructurada en forma política y jurídica, que desea alcanzar el poder para satisfacer las necesidades del ciudadano, es decir, el bien común. Y aquí vamos a recordar estos elementos que tienen que ver con la organización política, que habíamos afirmado la existencia de partidos políticos y que formarán precisamente los poderes de la Unión, en el caso particular mexicano. Y tenemos la parte jurídica, la parte normativa. Y entonces, en el caso particular, igualmente mexicano, tenemos que irnos al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo sé, si les pregunto que de cuándo data la Constitución presente, fallan, y por eso yo les voy a dar de una vez la respuesta. La Constitución vigente es del 5 de julio, parece que le estoy preguntando, el 5 de febrero del 17, es cuando fue jurada la Constitución presente. Bueno, el artículo 133, que le conoceremos como el artículo de jerarquía de normas, tenemos en primer lugar la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le podemos identificar con otros nombres, como por ejemplo la Carta Magna, la norma jurídica máxima, la ley de leyes, el orden jurídico máximo y demás. Bueno, es el primero que existe en el artículo 133 como jerarquía de normas. La Constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados. Estas son las normas que rigen el sistema mexicano, es decir, hacia la frontera norte, hacia la frontera sur, hacia los 200 por Golfo de México, hacia los 200 por Océano Pacífico y hacia la altura de 82 kilómetros, así como en embarcaciones, aeronaves, embajadas y consulados. Pero aquí me faltaba algo. Bueno, continúo. En este momento no voy a meterme a lo que se conoce a la doctrina, que tendríamos que analizar la teoría monista y la teoría dualista para que identifiquemos en qué lugar se encuentra la Constitución, pero en forma genérica, porque existen por ahí dos, se me va el nombre de lo que dicta la Suprema Corte, luego se los digo. La Constitución siempre por encima, ¿no? Pero recalco, está la teoría dualista y la teoría monista, que otro día platicaremos. Por un lado. Por otro, tenemos los términos de las relaciones internacionales. ¿Qué es? ¿A qué se refiere este término? Pues tiene que ver con la situación de injerencia entre ambos países, entre varios países, en cómo se van a acercar, a quién le vamos a encargar esas tareas de interrelacionarse con los estados. Y tenemos, por otro lado, las relaciones económicas internacionales, que es enteramente lo mismo, pero solamente le agregamos la parte económica. La parte económica que tiene diversos ámbitos y sobre todo quizá lo que más llegue a importar es el área comercial. Pero a esto se lo vamos a encargar al cuerpo diplomático, que en forma práctica lo dividimos en la parte diplomática y en la parte consular. Ambos, recalco, son diplomáticos, pero tienen jerarquías, tareas diferentes mejor. La parte diplomática es cuando a ese monito se le encarga establecer esas relaciones diplomáticas, esas relaciones de acercamiento entre dos estados, y la parte consular, cuyo fin el monito
es proteger a los monitos que están radicando, que se encuentran en momento inter dentro de algún estado. Siempre en la parte diplomática, el monito trabaja en una embajada. Esa embajada va a estar en las capitales. Por eso siempre me estoy peleando con ustedes con las capitales. Por eso me peleo de la parte geográfica. Recuerden eso. Es muy importante la parte de geografía, así es como sus capitales. Y la parte consular, la protección del connacional en el extranjero. Entonces vamos a encontrarlos en los lugares, en las ciudades en donde exista gran cantidad, no gran cantidad, sino exista una población aceptable de connacionales, de mexicanos en el extranjero. E igualmente, si a ustedes les pasa algo en el extranjero, pues la parte correcta es acudir al consulado, pero si no hay, tenemos que acudir a la parte de embajada. De una vez, el diplomático, recalco, ya lo dije, trabaja en una embajada y él es el embajador extraordinario y plenipotenciario, mientras que la parte consular es el cónsul general y que trabaja en un consulado. Aquí quiero hacer hincapié en cuanto a una diferencia con el Vaticano. El Vaticano también es un estado, pero el Vaticano, de una vez platicamos, el Vaticano tiene, yo les pregunto, ¿tiene una población? ¿Tiene un territorio? ¿Tiene un gobierno? Vamos a palomear lo que tiene. ¿Tiene un gobierno? Sí. ¿En manos de quién? De su santidad. ¿Tiene un territorio? Claro, el territorio del Vaticano. ¿Y tiene una población? Alcen la mano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen? Oh, sorpresa. Pues no. Que están las monjitas ahí trabajando en el Vaticano, sí. Están las diversas órdenes religiosas ahí, pues sí. Pero nadie ha nacido en el Vaticano. Por tanto, no tiene población. Todas las personas que se encuentran por allí tienen una nacionalidad, pero no son vaticanenses, no sé el gentilicio para los de allí, porque no existen. Y es más, si usted va con su esposita y la señora se le ocurre dar a luz allí en el Vaticano, sí, pero la van a atender en Roma. Por tanto, el chavito, la chavita que nacerá, van a ser realmente italianos, porque no hay una ciudadanía vaticanense. Bueno, y esto nace por la situación de que el Vaticano, cuando manda lo que equivale a un embajador, a este se le llama nuncio apostólico. Nuncio apostólico. Si el embajador trabaja en una embajada, el nuncio apostólico, ¿en dónde trabaja? Siempre me están diciendo que el nuncio apostólico lo encontramos en la basílica o lo encontramos en la catedral, y no, el nuncio apostólico, que equivale a un embajador, el nuncio apostólico trabajará en una nunciatura apostólica. ¿En dónde está la nunciatura apostólica aquí en México? Pues aquí, en la calle Juan Pablo II, en la colonia Guadalupeín, ahí por Insurgentes Sur. Bueno, ahora, a todos estos, la parte diplomática, ellos van a ser regidos por un derecho, por el ius, primera grosería que aprenderemos, el ius legati, es decir, el derecho diplomático. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se define? Pues son las normas que rigen la actividad diplomática. Después vamos a tener también el derecho diplomático, perdón, el derecho internacional. El derecho internacional. El derecho internacional con grosería es el ius gentium. Si yo les preguntara en qué idioma están escritas estas groserías, veo tantas respuestas que llego a escuchar que para que no se cansen de oírse, entonces eso está en latín. ¿En dónde nace el latín? En la región Lacia, allá en la parte sureste de Italia. El derecho internacional
La definición del derecho internacional son las normas jurídicas que regulan a los actores internacionales, que van a regular a los actores internacionales. Actores internacionales que yo a veces también le denomino como los sujetos de este derecho. ¿Cuál derecho? Precisamente, pues, el derecho internacional. Cuando decimos derecho internacional, se sobreentiende que es el derecho internacional público. Derecho internacional que a su vez tiene su otra rama, que va a ser el derecho internacional privado. El derecho internacional privado que será estudiado en algún otro momento. Pero hasta aquí nos vamos a detener y tendremos en una sesión siguiente quiénes son los actores internacionales, quiénes son los sujetos del derecho internacional. Bueno, pues ya me cansé otra vez. ¿Tienen alguna duda? Pregunten hoy o callen para siempre. Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. Sale. Hasta la vista, baby. Saludos.